Pues bueno, mi nombre es Raúl Caballero. Actualmente soy ingeniero de aplicaciones de Rancho en México. Yo estoy enfocado un poco más para la parte de división del tiempo y RF en cuanto a lo que soporto. Y pues justamente esta parte de potencia entra un poco dentro del análisis del tiempo. Y pues la idea de este webinar es una que conozcan un poco más acerca de la potencia, qué mediciones se pueden hacer, ¿no? Que hay que tener cuidado, con que hay que tener cierto interés en poder medir, qué cosas se pueden medir y cómo se deben de medir, ¿no? De igual manera, conocer qué instrumento es el adecuado y saber diferir en qué aplicación o en qué momento debo de ocupar cierto instrumento especializado, ¿no? En esta presentación voy a hablar principalmente de dos equipos, uno que es el analizador de potencia y dos, el osciloscopio, ¿no? Ambos tienen ciertas bondades para poder medir potencia, pero tienen aplicaciones distintas debido a las capacidades que tiene cada uno de ellos, ¿no? Para que aprendamos a diferir por qué nos sirve un equipo y para qué nos funciona el otro equipo, ¿no? Entonces, para que entendamos un poco mejor el posicionamiento de cada uno de ellos y veamos cuál puede ser nuestra mejor solución, ¿no? Un poco de la agenda que veremos el día de hoy. Primero, pues, qué es la potencia. Posterior, qué son los armónicos, qué son las mediciones de standby power. Y pues vamos a ver un poco de las mediciones de potencia en osciloscopios y las mediciones de potencia en los analizadores. ¿Qué cubren cada uno de ellos? ¿Qué se pueden hacer? ¿Qué estándares podemos cubrir, ¿no? Muchas veces eso es lo que nos llega a interesar. Que las pruebas que hagamos se encuentren estandarizadas, que cumplan con ciertas regulaciones, o si buscamos lanzar algún producto al mercado, pues cumplir con las regulaciones vigentes que haya en ese país o a nivel mundial. Y comenzamos con la parte de potencia, ¿no? ¿Qué es el factor de potencia? Primero vamos a comenzar con una breve introducción de qué es el voltaje y la corriente. Como sabemos, la fuente principal, lo que puede ser una power grid o la señal o la red que tenemos en casa, nos va a proporcionar una tensión sinusoidal, un voltaje de forma sinusoidal. Esto de manera idónea es lo que buscamos. ¿Y qué es lo que pasa cuando conectamos una carga a este voltaje? Pues va a consumir una corriente, ¿no? Y de una manera, digamos, no ideal, esta corriente se va a encontrar en fase y va a ser de la misma forma que el voltaje. Ahorita vamos a ver un poquito más por qué es que se llegan a desfasar y por qué es que no llegan a ser de la misma tipo de forma de onda y por qué es importante poder medir tanto la forma de onda como el desfase y no solamente la amplitud que puede llegar en alguna de esas señales. Y las características de la carga van a determinar mucho la forma de onda de la corriente. O sea, tenemos un voltaje que regularmente tiene que ser de manera sinusoidal. Dependiendo del país, puede que sea entre 50 o 60 hercios. Y también el nivel de tensión. Aquí en México regularmente estamos entre los 110, 120, pero hay otros países en los que estamos en los 220, ¿no? Entonces es algo a considerar ahí, dependiendo del país, pues aplican ciertas regulaciones y ciertos niveles que debemos de tener cuidado. Pero en la parte de análisis de potencia, lo que nos interesa principalmente es medir y hacer el análisis de la corriente. Ver cómo está desempeñando la señal de corriente con respecto a la de voltaje o con respecto a la señal de potencia, ¿no? Y esta señal de corriente varía muchísimo entre las diferentes cargas que pueden haber y también puede cambiar durante el funcionamiento normal. O sea, en un primer instante comportarse de una manera, cuando algún dispositivo entra, por ejemplo, de un modo de standby a un modo de encendido, pues va a tener un comportamiento muy diferente y por esa razón es importante poder medir en las diferentes etapas o procesos de algún equipo, poder medir tanto la señal de voltaje y de corriente y revisar cómo está comportando para ver que justamente cumplamos con las regulaciones y ver que nuestro dispositivo pues, esté funcionando de manera correcta. Lo que les mencionaba, de manera ideal debería de ser una señal sinusoidal y en fase con la señal de voltaje, como podemos ver aquí en la gráfica de acá abajo. Y ahorita vamos a hablar de dos tipos principales de cargas, las cargas lineales y las cargas no lineales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tipo de afectaciones tienen sobre nuestra señal? Por ejemplo, una carga lineal es la que va a provocar que la onda de voltaje y de corriente sean sinusoidales y se encuentren en fase, ¿no? Eso es lo que nos va a provocar una carga lineal.
Y por ejemplo, un tipo de carga puede ser una bombilla incandescente, algún calentador sencillo, cosas que tengan alguna resistencia, que no tenga una parte reactiva, ya que esta parte reactiva que cambia con respecto a la frecuencia va a hacer que se distorsione nuestra forma de onda y la fase. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero para una carga lineal resistiva, el voltaje y la corriente están en fase, es lo que estamos buscando. De esta manera, tanto el voltaje máximo como la corriente máxima van a ocurrir en el mismo momento, en el mismo instante, y esto nos va a ayudar a tener un factor de potencia muy bueno, ¿no? Pero eso es algo ideal. Como sabemos, ya en aplicaciones reales las cosas no funcionan así, entonces hay que tener en consideración los efectos que puede tener. A una carga lineal va a generar un cierto desfase de voltaje y la corriente. Ahorita lo vamos a ver. Tengo preparada una pequeña demo con el osciloscopio para que veamos justamente una carga lineal con un pequeño desfase y pues veamos qué tipo de afectaciones puede generar ese desfase. ¿No? Justamente aquí se alcanza a ver el desfase de la señal de voltaje contra corriente, la señal de voltaje adelantada a la de corriente. Y la parte que se llame lineal nos va a referir a que las formas de ondas de voltaje y de corriente coincidan. Básicamente eso es lo que se refiere con lineal. Y como les comentaba, el cambio de fase pues, va a afectar el factor de potencia. Acerca de las cargas no lineales, son cargas que al conectarse a la red van a hacer que la forma de onda de la señal de corriente cambie con respecto a la señal de voltaje, ¿no? Si se dan cuenta aquí, llega a haber, digo, están casi en fase las señales, pero ya llega a haber una distorsión de la forma de onda de la corriente. Y ahorita vamos a ver cómo nos afecta esta distorsión y aprender la diferencia entre qué es la distorsión y qué es el desplazamiento de la señal de corriente. Y lo que van a hacer esas cargas es que la corriente no se consuma de una manera sinusoidal. Puede que se haga durante momentos algunas ráfagas, o si la carga es lo suficientemente grande, va a interrumpir el flujo de la corriente. Por ejemplo, luces fluorescentes, luces LED, las fuentes conmutadas principalmente, ¿no? Cargadores de baterías, equipos médicos, van a generar este tipo de distorsión en la señal de corriente. Y actualmente este tipo de cargas están siendo las más utilizadas tanto en la industria de producción como en la manufacturera. Entonces, es con lo que vamos a tener que lidiar continuamente. Y ahorita vamos a ver qué es lo que involucra, ¿no? Qué tipo de mediciones hay que hacer, cuáles son los tipos de potencia que generan este tipo de cargas no lineales. Como les comentaba, están haciendo muy comunes. Se ocupa principalmente para la industria o para la manufactura. Y ahora lo vamos a encontrar en muchísimos lugares, ¿no? Creo que en cualquier lado vamos a encontrar una lámpara LED. Es la aplicación más común que podemos llegar a encontrar. Y pues para todos y cada uno de los dispositivos que salen a la venta tienen que cumplir con ciertas normativas, ¿no? Ya sea eléctricas o electromagnéticas, hay que cumplir con los lineamientos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y ahorita vamos ya con la parte de la potencia, que es la potencia activa. La potencia como tal es el producto del voltaje y la corriente. Realmente es la multiplicación del voltaje por la corriente. Y como les comentaba, si una carga es puramente resistiva, el voltaje y la corriente están en fase, se produce la máxima transferencia de potencia al mismo tiempo, o sea, corriente máxima y voltaje máximo van a correr al mismo tiempo, obviamente a diferentes amplitudes. La ley de Ohm nos permite que el voltaje y la corriente sean iguales, o el voltaje es mayor que la corriente, o la corriente es mayor que el voltaje, ¿no? Hay que seguir respetando la ley de Ohm. Y en este caso toda la potencia es activa, o sea, toda la potencia es transferida o es disipada a la carga. Y toda esa potencia que está siendo disipada realiza un trabajo útil, o sea que estamos aprovechando el 100% de la potencia que estamos recibiendo en la carga, está siendo aprovechada. Nuevamente eso es algo ideal. Ahorita vamos a ver un poquito más cómo es que funciona, ¿no? Y su unidad de medida son los watts, ¿no? Regularmente vamos a escuchar por ahí el término de watts relacionado en potencia, pero ahorita vamos a ver, se van a dar cuenta que van a haber otro tipo de unidades relacionadas a las potencias reactivas. En la parte de la potencia reactiva, cuando una carga es reactiva, reactiva significa que va a cambiar en función de la frecuencia y va a tener un cierto efecto, ya sea un efecto capacitivo o inductivo, esto dependiendo de la carga que se le suministre, ¿no? En este caso, el voltaje y la corriente no se encuentran en fase, y tanto el voltaje máximo como la corriente máxima no ocurren al mismo tiempo. Entonces, de esta manera no se alcanza la transferencia máxima de potencia,
Y, por ejemplo, si tenemos una carga capacitiva, lo que va a pasar es que el voltaje se va a retrasar con respecto de la corriente. ¿Esto qué significa? Que va a tener un ángulo de fase negativo. Y si la carga es inductiva, el voltaje va a adelantar a la corriente, ¿no? Esto principalmente se ve afectado por la impedancia, ya sea por la impedancia directamente de la carga o de la línea de transmisión. Como sabemos, en esta parte de la transmisión tenemos dos cosas importantes, ¿no? Las líneas que se ocupan para transmitir la energía eléctrica como tal, que son señales de baja frecuencia, son conductores que están diseñados únicamente para transmitir estas señales de baja frecuencia. Y ahorita vamos a ver por qué es que si tenemos cargas lo suficientemente reactivas que nos generen armónicos, por qué es que van a generar un sobrecalentamiento. Quizás no estemos disipando una potencia tan grande, pero el aumento de armónicos debido a cargas reactivas nos va a generar, ahora vamos a ver, un efecto bastante interesante, que es lo que genera muchas veces el daño prematuro de ciertos conductores o ciertos equipos. Y ahorita les voy a explicar un poquito más a fondo cómo es que funciona esta parte. Y las cargas reactivas crean lo que es la potencia reactiva, se conoce como Q, y la potencia se almacena temporalmente en el sistema, ¿ok? Eso es importante porque, como sabemos, la potencia tiene que ir a algún lado, ya sea que se disipe en calor o que se regrese al transmisor o se refleje en calor, ya sea en la línea o en la carga. Y esta puede ser retornada justamente a la fuente si ser conducida, y si nuestra fuente no es lo suficientemente buena, no tiene la protección suficiente, pues podemos llegar a tener ahí algún daño. Y justamente esta potencia es algo que no hace un trabajo útil. Y esto se mide en volts amperes reactivos. Creo que van a encontrar en muchos lados que dice la potencia que puede disipar máxima, te lo va a dar en bar, ¿no? Que es justamente volts amperes reactivos. Esto nos está indicando que es una potencia reactiva. Y la potencia reactiva es buena o es mala. La mayoría de las cargas reactivas modernas son inductivas. ¿Por qué? Porque requerimos mover motores, soldadores, transformadores, la parte de iluminación fluorescente. Y la razón de que esta potencia reactiva se ocupe mucho es que nos va a poder permitir crear campos magnéticos y eléctricos, ¿no? Entonces, esto es una de las aplicaciones más grandes que tenemos hoy en día, por lo cual es que es el porcentaje significativo de energía utilizada en las instalaciones industriales, es bastante, es lo que se ocupa más en día. Y como les mencionaba, la potencia reactiva es necesaria para generar y mantener campos magnéticos o eléctricos, ¿no? Por ejemplo, el campo que permite que el motor gire. Y realmente ese tipo de potencia no es un desperdicio o no es inútil porque nos está apoyando a crear ese tipo de campos magnéticos o a mantenerlos, ¿no? La parte reactiva de una carga consume corriente, o sea, la parte que varía con respecto a la frecuencia, y es como estuviera disipando energía, como una carga activa. El objetivo que vamos a buscar todos, principalmente en algunas casas o en algunas industrias, es minimizar, ¿no?, el efecto de la potencia reactiva. ¿Por qué? Porque este tipo de potencia va a ocupar capacidad dentro del sistema de distribución y esto nos puede crear algunos problemas en la señal de voltaje. O sea, la reactancia puede ser tanta que es tan mala la señal de corriente que va a afectar a nuestra señal de voltaje. Entonces es importante también tener cierto control sobre ella, ¿no? Vamos ahorita a hablar sobre la potencia aparente. Y esto es como una suma de las anteriores. La mayoría de las cargas del mundo real consumen una combinación de potencia activa y de potencia reactiva, el cual está cuantificado como potencia aparente y la letra S. Básicamente es el producto vectorial de voltaje y la corriente RMS, ahorita lo vamos a ver. Sus unidades son volts amperes y se utiliza calculando la impedancia de carga y la corriente o el voltaje. Justamente aquí vamos a ver, ¿no? Tenemos que la potencia aparente es igual al voltaje por la corriente, pero si despejamos la corriente del voltaje, tenemos que es igual a la corriente al cuadrado por la impedancia. También podemos formar lo que es un voltaje cuadrado sobre la impedancia. Y lo que les mencionaba es básicamente una suma vectorial en el cual vamos a tener que es la raíz cuadrada de la potencia reactiva al cuadrado más la potencia activa al cuadrado. Esto es lo que se conoce como la potencia aparente. Y ahora vamos con el factor de potencia. El factor de potencia es lo que nos va a indicar qué tan bien o qué tan mal se está desempeñando algún sistema con relación a este tipo de potencias, ¿no? La potencia activa, reactiva y la aparente.
Factor de potencia describe la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Mide la eficiencia de un dispositivo o de un sistema, en los cual nos va a medir la cantidad de potencia reactiva necesaria o consumida para poder operar de manera correcta. Y se puede aplicar a cargas individuales o a la energía consumida por toda una instalación. ¿Ok? Esto es justamente lo que quizás luego llegan a ver en su recibo de CFE, que les llega el factor de potencia que tienen. Y si el factor de potencia es lo suficientemente malo, significa que están desperdiciando mucha energía y muchas veces CFE llega a poner alguna multa, ¿no? Por ese tipo de situaciones. Es una cantidad sin unidad, se encuentra entre el 0 y el 1, y lo más cercano al 1 son los valores más deseables. Y si el valor es menor que 1, el suministro debe proporcionar más potencia que la requerida para el trabajo útil, ¿no? O sea, si requerimos una potencia mínima para entrar en zona de trabajo útil, si el factor de potencia es malo, vamos a consumir más potencia de la que deberíamos de consumir, porque va a tratar de corregir ese factor de potencia. Entonces, esta parte que consumimos de más es un desperdicio, y eso es lo que nos lleva a contener alguna multa, ¿no? En ese sentido. De igual manera, ahorita si tienen alguna duda o algo, con todo gusto pueden abrir el micrófono. Ahorita no puedo ver yo a los que se alzan la mano o algo, pero con todo gusto pueden abrir el micrófono, me pueden interrumpir y sin ningún problema podemos ver alguna duda. Nuevamente, cuando el voltaje y la corriente son sinusoides, el factor de potencia cuantifica el cambio de la fase entre ellos, ¿no? Eso es únicamente cuando son realmente perfectos, formas de onda perfectas. El desfase va a medir el cambio, el factor de potencia. Pero cuando ya se distorsiona la señal de corriente por una carga no lineal, pues va a medir de manera diferente el factor de potencia. Tenemos la parte del triángulo de factor de potencia, que es lo que he mencionado, la potencia activa, la potencia reactiva y es la suma vectorial de esas dos potencias. Y esto lo podemos calcular desde el ángulo de fase o el desplazamiento. Si tenemos los vectores de potencia activa y aparente, desde la resistencia de carga y la impedancia, y el método del ángulo de fase solo debe ocuparse cuando las formas de onda de voltaje y de corriente son sinusoidales, lo que les comentaba. Si tenemos cargas puramente lineales, podemos ocupar este método de poder calcular el factor de potencia basándonos en el ángulo de desfase, ¿no? Porque puede que nuestra carga sea lineal, y tenga un pequeño desfase de algunos, no sé, 12, 13 grados, y este tipo de desfase lo vamos a poder medir mediante esta ecuación, pues porque de alguna u otra manera son señales o tonos puros, ¿no? Que no tienen armónicos, por decirlo así. Es otro efecto que vamos a ver un poquito más adelante, que cuando tenemos una carga reactiva, esto nos va a generar armónicos, y esos armónicos pues también hay que medirlos, porque nos generan muchos problemas, ¿no? Puede que nos generen problemas directamente sobre nuestro dispositivo, o que los armónicos se regresan a la red, se regresan al neutro, depende del sistema. Si es un sistema monofásico o es un sistema trifásico, pues ocurren diferentes afectaciones, ¿no? Si no tenemos cuidado con este tipo de situaciones. Y vamos a ver lo que es la diferencia del desplazamiento contra la distorsión. Un factor de potencia bajo ocurre cuando las formas de voltaje y de corriente no tienen la misma forma y o no están en fase, lo que les comenté, ¿no? Cuando la forma de corriente cambia con respecto a la de voltaje, vamos a tener un factor de potencia bajo. Y la manera en que no sean idénticas o que no están en fase, se van a propiciar en los siguientes dos casos: que tengamos cargas con un componente reactivo, por lo general el tipo de cargas son inductivas, motores, generadores, etcétera, las cuales crean un desplazamiento entre la forma de onda de corriente y la forma de onda de voltaje, y cargas que consumen corriente de forma no sinusoidal, o sea, fuentes de alimentación conmutadas, lámparas LEDs, etcétera, ¿no? Estas crean una distorsión de la forma de onda actual. Y es importante poder diferenciar el desplazamiento y la distorsión al analizar el factor de potencia. Justamente en la primera parte, el uso de esta carga inductiva pues nos va a desplazar la señal de corriente, ¿no? Eso sí, no es lo suficientemente reactiva como para modificar la distorsión. Pero hay muchas veces que vamos a encontrar estas dos cosas en una sola señal, ¿no? Un desplazamiento en frecuencia, y vamos a encontrar una distorsión debido a la reactancia que tiene nuestra carga. Entonces, es importante que sepamos diferenciar entre el desplazamiento y la distorsión, porque puede que encontremos uno o el otro, o ambos, ¿no? Y la idea es poder discernir qué es lo que estamos viendo, ¿no?
¿Cuáles son las consecuencias de un bajo factor de potencia? Indican que el sistema de suministro de energía es ineficiente, es necesario extraer más corriente para realizar la misma cantidad de trabajo útil que una carga puramente resistiva. El factor de potencia, como les comentaba, aumenta los costos de los servicios públicos porque estás desperdiciando mucha energía, es que tu factor es muy malo. Y lo que les comentaba, pues nos va a llegar una multa, ¿no? Si tenemos un factor de potencia muy malo, nos va a llegar una multa. ¿Y qué es lo que regularmente intentan hacer? Pues corregir este factor de potencia, ¿no? En algunos casos se ocupan algunos bancos de capacitores para mejorar el factor de potencia, pero este análisis va a depender mucho ya enfocado a lo que es el análisis de la calidad de energía, ya no tanto el análisis de potencia, sino el análisis de la calidad de energía, ¿no? Que son estudios que se hacen de 30 días, 2 meses, 3 meses, en el cual están viendo cuáles son las afectaciones que pueden llegar a haber en el día por el uso de diferentes tipos de cargas, ya sea cargas lineales o no lineales, y pues podemos analizar ahí cómo está comportando durante todo el día y un mes, por ejemplo, ¿no? Ahorita nos vamos a enfocar un poco más a la parte de potencia, a que los equipos se desempeñen como deben desempeñarse, y en otra ocasión vamos a poder ver esa parte. Un bajo factor de potencia nos va a aumentar los costos del equipo porque requieren que tengan niveles de corriente más altas, y si requerimos tener niveles de corriente más altas, significa que tenemos que tener una infraestructura más grande, porque si tenemos cables de cierto calibre que únicamente soportan cierto nivel de corriente e instalamos una máquina que nos está generando un factor de potencia muy malo, pues vamos a requerir cambiar el cableo eléctrico porque el que tenemos quizás en ese momento no sea lo óptimo para el nivel de corriente que nos está exigiendo, y también las protecciones que tengamos, ¿no? Regularmente tenemos ahí lo que son los fusibles, los termofusibles. En caso de que el consumo de corriente exceda lo permitido, después de cierta cantidad llegan a cierta temperatura y pues se levantan las pastillas. Entonces, también nos va a causar este tipo de problemas, que no tengamos la infraestructura adecuada para poder tener este factor de potencia tan malo. Entonces, siempre se va a buscar poder mejorar el factor de potencia, o si ya sabemos que este equipo maneja estos niveles, pues aumentar el grosor de la línea de transmisión para que pueda soportar el aumento del calor. Y ahorita vamos a ver cómo es que se da este tipo de afectaciones. Y justamente esta parte del sobrecalentamiento pues va a disminuir la vida útil del equipo, ¿no? Como sabemos, los semiconductores al calentarse empiezan a perder sus capacidades de conducción eléctricas, empiezan a variar, pueden variar su impedancia. Si el calor es lo suficientemente alto, ya puede que sea un cortocircuito, y que alguna carga o alguna línea de transmisión cambie su valor de impedancia, pues es bastante malo, ¿no? Realmente a nivel eléctrico, digo, a nivel eléctrico de baja frecuencia, 60 Hz, no hay un gran detalle con que tenga la misma impedancia la línea de transmisión. Porque a lo largo de una línea de tensión, el voltaje se va a mantener más o menos estable, depende de la distancia, porque va a requerir un trabajo poder mover los electrones de un punto a otro, es diferencia potencial. Pero en una línea eléctrica regularmente el voltaje se va a mantener igual a lo largo de toda la línea, ¿no? Eso es lo que se espera. Pero pues sabe que hay pérdidas, ya sea pérdidas por calor, por la distancia. Pero ahorita lo que voy con esta parte es que como es frecuencia baja, no se ven afectados tanto por el problema de la frecuencia. Pero ¿qué pasa si a una línea de transmisión le aumentamos la frecuencia y su impedancia característica no es lo suficientemente buena para poder soportar el nivel de frecuencia? Van a conducir de una manera diferente la energía, y eso es lo que muchas veces ocasiona que tengamos daños en un sistema eléctrico. Y justamente la corrección del factor de potencia se utiliza para solucionar ese tipo de problemas. La medición del factor de potencia, para formas desplazadas es fácil de medir, se mide únicamente el ángulo de fase entre voltaje y corriente. Y para formas no distorsionadas, pues esta medición del ángulo de fase no nos va a indicar cómo está midiendo el factor de potencia, ¿no? Por lo mismo, como no nos va a indicar este ángulo de fase en la medición, se tienen que ocupar mediciones modernas, los cuales implican un muestreo digital de la forma de onda del voltaje y de corriente, y van a requerir los precisos del factor de potencia, tanto para el desplazamiento como la distorsión, ¿no? Aquí el detalle es que algunas mediciones de factor de potencia pueden implicar altos voltajes y corrientes. Entonces, si vamos a trabajar con corrientes altas, hay que tener una aplicación adecuada para poder hacerlo, y lo mismo con voltajes. Instrumentos para medir factor de potencia, análisis de potencia y osciloscopios, ¿no? Digo, sé que hay más equipos,
Pero en la parte que yo quiero mostrar, las mediciones que quiero ver, principalmente vamos a enfocar estos dos equipos. Y voy a meter un poquito de velocidad, porque ya voy a quedar un poco corto el tiempo. La parte de los análisis de potencia es lo que nos van a entregar, depende del tipo de analizador, nos puede entregar ya sea unas mediciones numéricas, o sea, tener datos de los factores de potencia, medición de potencia activa o reactiva, en valores numéricos, o nos van a poder graficar en algunos casos, ¿no? Los nuevos análisis de potencia ya son capaces de mostrar digitalmente la forma de onda de voltaje de corriente para darnos los resultados numéricos más exactos, y muchas veces las normas nos van a fijar de qué manera deben hacer esos cálculos, ¿no? O sea, vamos a tener una mínima de cuántas muestras por segundo tenemos que tener, velocidad de sampleo, la resolución, con qué resolución vamos a poder ver la forma de onda. Son cosas que actualmente los estándares los fijan, y también la manera en la que vamos a hacer los cálculos, ¿no? Porque estamos de alguna otra manera muestreando la señal, y para poder hacer los cálculos hay que seguir ecuaciones, y los estándares nos van a fijar qué tanto nivel de error podemos llegar a tener en cuanto a la medición y los cálculos que realizan para podernos entregar a nosotros los datos de manera numérica. Y en este caso, algo que facilita el trabajo en el análisis de potencia es que vamos a tener un adaptador para poder conectar los dispositivos directamente como si estuvieran en la red eléctrica, y esto nos va a apoyar a que no tengamos que hacer ninguna medición intrusiva, sino únicamente como una medición through, o sea, estar entre el DOT y la red eléctrica. De esta manera pues vamos a poder visualizar todo lo que está pasando a través del dispositivo bajo prueba y la red eléctrica, y nos va a apoyar a que no tengamos que hacer ninguna medición intrusiva, ¿no? Esa es una de las ventajas de esta red de potencia. Y otra ventaja es que podemos cumplir con ciertas regulaciones y pruebas de conformidad que ya pueden ser preestablecidas, y únicamente se corre la medición automática y nos entrega algún reporte. Entonces vamos a un poquito más adelante de eso. La parte de factor de potencia con osciloscopios. Un osciloscopio es un equipo de propósito general. Se utilizan dos canales, uno para medir voltaje y otro para medir la corriente. A diferencia del anterior, que únicamente teníamos tres, por decirlo así, tres canales, el de voltaje, el de corriente y el que comparten para medir voltaje y corriente, el neutro. En este caso tendremos que ocupar herramientas un poco más especializadas, porque como el equipo, un osciloscopio es un equipo de propósito general, pues no está diseñado principalmente para poder medir potencia, sino para poder graficar cualquier señal eléctrica en función del tiempo o en el dominio de la frecuencia, como vamos a ver un poquito más adelante. La forma de onda requiere, para poder medirlo, una sonda de corriente y una sonda de voltaje. Esta tiene que ser diferencial, o puede ser con una medir a través de una resistencia de derivación o un shunt resistor, como se conoce coloquialmente. Y la mayoría de los osciloscopios tienen esta opción de medir análisis de potencia, puede medir automáticamente el factor de potencia y las cantidades relacionadas. Es más preciso y eficiente que la medición manual. E incluso podemos ver de una mejor manera las formas de onda desplazadas, ¿no? Me gustaría hacer aquí una pequeña, vamos a hacer una recapitulación rápida, y quisiera mostrarles una prueba que tengo con el osciloscopio para que vean cómo se ve esta medición del factor de potencia, y pues podamos ir avanzando, ¿no? El factor de potencia se describe como la relación entre la potencia activa, reactiva y aparente. Idealmente tiene que ser igual a 1 para una carga puramente resistiva, y cuando llega a haber un factor de potencia bajo se puede ocurrir debido a un desfase o que llega a haber una distorsión porque la carga es no lineal. Y cada vez el factor de potencia bajo es muy común en las aplicaciones modernas, y esto conduce a una eficiencia deficiente y costos más altos, y la corrección del factor de potencia se utiliza para justamente aumentar este factor de potencia, ¿no? Y tenemos dos categorías de instrumentos para medir el factor de potencia: el analizador y el osciloscopio. Aquí voy a dejar de compartir tantito y les voy a compartir otra pantalla. Denme un minutito. Ahí está. ¿Me comentan si ya pueden verla, por favor? Ok, perfecto. Aquí tengo conectado un osciloscopio de los que manejamos aquí con Rode. Es un MXO44. Lo tengo conectado de manera remota. Yo estoy ahorita en el escritorio y el equipo está en otra sala. Y una de las ventajas que permite este equipo es que tengo control al 100% sobre él. Entonces, aquí tengo como precargadas unas pequeñas sesiones de medición de potencia. Ahorita lo que voy a hacer es que las voy a mandar a llamar,
y se las voy a explicar para que entiendan y visualicen un poco de lo que les quería explicar de manera teórica. Listo, está cargando. Aquí está. Como empiezan a notar, tenemos ahí tres diferentes formas de onda, ¿no? Vemos una onda amarilla, una naranja y una verde, ¿no? La amarilla es nuestra señal de voltaje, la naranja es nuestra señal de corriente y la que vemos de color verde es nuestra señal de potencia. Y lo que es el osciloscopio él está pensando que tiene conectada una señal de voltaje y una señal de corriente y él va a hacer los cálculos necesarios para que podamos medir el factor de potencia. Pero para hacer esto que tiene que medir, en la cuestión de voltaje, pues tiene que tener la frecuencia de la señal. En este caso nos damos cuenta que es una señal de 60 Hz. Tenemos un voltaje de RMS de 141.6, 0.7, está ahí variando. Tenemos un voltaje de cresta de 1.42 y un voltaje máximo de 202 volts. De igual de la corriente tenemos un consumo RMS de 3.71, uno de cresta de 1.44 y una corriente máxima de 5.38. Entonces, si tenemos esos valores de tensión y de corriente, pues podemos calcular la potencia, ¿no? En este caso, si se encuentra, tenemos 525 volts ampere, que es la unidad de medida de la potencia aparente. Tenemos 958 del factor de potencia, o sea, es muy cercano a la unidad, digamos que es 0.958. Es muy cercano a la unidad, es bastante bueno. Si se dan cuenta aquí en la forma de onda se alcanza a ver cómo el nivel máximo de voltaje y de corriente ocurren casi al mismo tiempo, ¿no? Llega a haber una pequeña diferencia, y eso es lo que vamos a ver aquí en el ángulo de fase, ¿no? Tiene un ángulo de fase positivo de 16.66 grados. Esto me está indicando que tenemos, ya sea en la carga o sobre la línea, tenemos un efecto inductivo, lo cual va a ocasionar que tengamos un ángulo de desfase positivo. Entonces, únicamente yo viendo esto, pues puedo saber que tengo un factor de potencia bastante bueno, que es una carga lineal, ya que no me está distorsionando la forma de sinusoidal, únicamente me está adelantando un poco la frecuencia, pero pues una carga lineal con tendencia a ser inductiva por el ángulo positivo que tenemos de desfase, ¿no? Y esa es una de las mediciones bastante sencillas que podemos tener con el osciloscopio. Aquí la diferencia entre un osciloscopio y un analísis de potencia son los niveles que podemos medir, ¿no? Si queremos potencias muy grandes y voltajes muy grandes, pues vamos a requerir ocupar quizás puntas especializadas para que el osciloscopio no se llegue a quemar y justamente hacer el uso de puntas diferenciales, cosa que con análisis de potencia realmente no lo necesitamos porque el analizador ya está diseñado justamente para ese tipo de aplicaciones. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, continúo rápido. Entonces, pues principalmente así es como se ve un análisis de potencia de una carga lineal dentro del osciloscopio. Si quisiéramos hacer un análisis trifásico, esto es únicamente en una sola fase, tendríamos que tener un osciloscopio mínimo de 6 u 8 canales. Realmente no hay tantos de 6, sino son de 4 u 8 canales. Entonces se requiere un equipo de 8 canales para hacer mediciones trifásicas, porque se va a ocupar una para medir voltaje y otro para medir la corriente. Entonces, cada fase va a requerir 2 canales, por lo tanto vamos a requerir 6 canales mínimos para poder hacer análisis trifásico. ¿Ok? Muchas veces se ocupan los últimos 2 canales como para medir alguna referencia, para tener control sobre las mediciones, y ese es el uso que se le dan a los últimos 2 canales de la versión de 8 canales. Ahorita me voy a regresar nuevamente a la presentación para que pueda, continuemos con la parte de los armónicos que también me interesa que veamos. Así que denme un segundito. Ahí está, ¿me comentan si ya se ve, por favor? Ok, correcto. Pues vamos con la parte de los armónicos. Como les mencionaba, una sinusoide se considera como un tono puro, y eso significa que únicamente tiene una sola frecuencia o una señal fundamental. Esto es nuevamente de manera ideal. En la realidad no pasa tanto así. Y las formas de onda que no son sinusoidales, pues se pueden descomponer en un conjunto de sinusoides de diferentes frecuencias. O sea, que si tenemos alguna carga reactiva, vamos a tener nuestra frecuencia fundamental y posterior a esta vamos a tener como pequeñas frecuencias que se conocen como armónicos que se van a encontrar en diferentes múltiplos de la señal fundamental.
Justamente aquí tenemos la parte de múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, se conocen como los armónicos, y en un sistema de 60 Hz, los armónicos aparecen a 120, 180, a 240 y 300, etcétera, ¿no? Podemos medir hasta 50, 60 armónicos, dependiendo del estándar que tengamos que cumplir, pero regularmente se miden hasta los 40, ¿no? Esto va a depender del análisis que tengamos que realizar. Y justamente aquí es donde quería que viéramos, vamos a ver esta parte un poquito más adelante, qué es lo que genera tener este tipo de armónicos, ¿no? ¿Qué tan malo puede llegar a ser? ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos una carga no lineal? Pues va a generar la distorsión. Eso suponiendo que no genere algún desplazamiento, ¿no? Pero va a generar distorsión, y esta distorsión pues se va a ver reflejada en armónicos de esta señal de corriente. Cada armónico va a tener su propia magnitud, frecuencia y fase, eso es muy importante. Y cuanto más no lineal sea una carga, o sea que sea muy reactiva, es mayor el número de armónicos y las magnitudes de los armónicos individuales tienden a ser mayores. Y ahorita vamos a ver cómo es que este efecto de que tenga muchos armónicos de frecuencias más altas y de amplitud lo suficientemente alta, pues vamos a ver las afectaciones en la línea de transmisión. Entre más distorsionada la forma donde, bueno, si tenemos una carga que no es lineal, pues se va a ver más distorsionada la forma de onda en efecto de la corriente, ¿no? Los efectos negativos es que se va a estresar tanto el sistema de potencia como la carga, y aquí es justamente lo que quería ver, ¿no? Que cuando aumentamos la frecuencia de una señal, y de esa manera la vamos a aumentar teniendo muchos armónicos, y esos armónicos van a tener una amplitud significativa, pues ¿qué es lo que va a hacer? Van a generar el efecto piel, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el efecto piel? Es que la conducción de la energía ya no se va a hacer por el centro del conductor, sino se va a empezar a transmitir por las paredes del conductor, ¿no? Tenemos un conductor, digamos que es la sección vertical, sección transversal de este conductor. Es lo que pasa si aumenta nuestro nivel de armónicos, va a aumentar la frecuencia. Estos armónicos de frecuencia tienen diferentes componentes y se van a empezar a transmitir por la parte, por las paredes del conductor. ¿Y esto qué es lo que va a ocasionar? Pues un calentamiento, ya que de alguna u otra manera esta energía tiene que ser disipada, y va a ser disipada de manera, en forma de calor. Y si llegamos a alguna temperatura lo suficientemente alta, pues pueden ya sea en un corto, o que nuestro conductor pierda sus capacidades de conducción como deberían de ser. Y esto va a reducir tanto el rendimiento y la vida útil de los equipos. La corriente distorsionada también se puede distorsionar el voltaje. O sea, si es lo suficientemente grande para poder distorsionar la forma de corriente, pues va a afectar a la forma de voltaje. La corriente es local, pero el voltaje es visto por todos los usuarios. O sea, la tensión la van a dar todos los usuarios, y si tu corriente es lo suficientemente mala para afectar el voltaje, pues vas a afectar a todos los demás. Y justamente podemos interferir con otros dispositivos de la red. Y el tener excesos armónicos pues va a causar que tengamos altas corrientes en las líneas neutras de un sistema trifásico. Y justamente estos tipos de distorsiones pues reducen el factor de potencia. Cuanto sea el mayor nivel de distorsión, pues estos efectos son muchísimo más grandes. Y acerca de los estándares que tenemos que cumplir con las regulaciones para tener en cuenta en este tipo de armónicos, pues existen numerosas normas, ya sea IEEE, IEC, EN, NIL, STD, la parte militar, RTCA, en la cual nos van a indicar límites máximos que tenemos que cumplir para que podamos operar en armonía, o tener una completa interoperación entre diferentes dispositivos conectados todos a una misma red eléctrica. Las normas principalmente importantes que se ocupan más el día de hoy, pues es la IS 61000-3-2, son como la norma más importante. Aquí pues esta norma nos va a definir los niveles aceptables que podemos tener de armónicos, y también va a clasificar los dispositivos dependiendo de su funcionamiento. Tenemos también la IS 61000-4-7, lo cual son los procedimientos para poder medir armónicos. Y también existen las normas como la EN 50160, que son respecto a los armónicos de voltaje. Realmente los armónicos de voltaje sí son importantes, pero para las aplicaciones que nosotros queremos ver no son tan importantes como deberían. Realmente los de corriente son los más peligrosos, y por eso son los que son más rigurosos en cuanto a la parte de medición y estandarización. ¿Cómo se miden? Por lo general se miden hasta el armónico número 40, pero depende del estándar, puede ser 50 o arriba del 50.
¿Y cómo es la manera que vamos a medir? Nosotros, tanto el analizador de redes como el analizador de potencia o el analizador o el osciloscopio, van a trabajar en el medio del tiempo, ¿no? Y como les mencionaba, los armónicos, ¿qué son? Es un conjunto de señales a diferentes frecuencias que parten de la señal fundamental. ¿Y cuál es la manera en que podemos medirlas? Pues pasándolos al dominio de la frecuencia. Entonces vamos a tener un gráfico el cual nos va a mostrar señales de frecuencia contra amplitud y nos va a dar la amplitud de cada uno de los armónicos. Y esa es la manera en la cual podemos medirlo, pasándolo al dominio de la frecuencia. Cada armónico de corriente tiene una magnitud, una frecuencia y una fase. La magnitud es con creces la parte más importante de los armónicos, o sea, que no pasen cierto nivel de magnitud que nos pueda comprometer a que el efecto de conducción a través de la piel sea lo suficientemente malo para que llegue a lastimar tanto al dispositivo como a las líneas de transmisión. La manera de verificarlo es, se le marcan ciertos límites y si esta señal sobrepasa el límite, pues ya se considera ahí que no cumplió con la norma o con la estandarización que estamos buscando medir. La parte de armónicos de orden impar y triples, por ejemplo, cuando tenemos algún sistema de fuentes conmutadas, pues durante la conmutación llegan a haber armónicos que regularmente no están ahí, pero aunque son efectos transitorios, llegan a ser lo suficientemente altos para que generen algún daño dentro de esta red o al dispositivo. Tales son como, por ejemplo, y son múltiplos impares, 3, 9, 15 grados. Por ejemplo, en un sistema trifásico las fases están separadas 120 grados y se cancelan en el neutro. Pero si tienen armónicos de tercer orden, estos entran en fase y se combinan en el neutro, entonces mandan un nivel de corriente muy alto por el neutro que no debería de existir, ¿no? Es uno de los problemas más comunes que podemos llegar a encontrar en algún sistema de la transmisión. Y pues básicamente es el calor, el sobrecalentamiento. Otro factor muy importante a medir es el Total Harmonic Distortion, o la distorsión total de armónicos, que se utiliza para cuantificar los armónicos de corriente, la cual es la sumatoria de toda la distorsión creada por el conjunto de los primeros n armónicos. Esto va a depender de cuántos armónicos tengamos que medir, y esto se da regularmente en un porcentaje en relación a cualquiera de los dos, ya sea de un nivel máximo que nosotros fijemos, o se va a dar el porcentaje de la primera señal de la fundamental. La fundamental se va a tomar como el 100% y la sumatoria de todos los armónicos, esta distorsión, te va a dar un porcentaje relacionado con el primer fundamental. Y mientras tengamos mayor total harmonic distortion, se distorsiona también nuestra forma de onda. Tenemos un mayor número de armónicos y las amplitudes armónicas son más altas. Nuevamente, para la parte de medición tenemos potencia y osciloscopios. Voy a ir un poquito más rápido para que nos dé tiempo de ver. Tenemos los gráficos de barras. Vamos a poder ver, como hace rato vimos en la presentación, un pequeño como gráfica de barras indicando la cantidad de armónicos y sus niveles de amplitud que tienen los armónicos en diferentes frecuencias. Y para alguna prueba de conformidad automatizada, pues se fijan ciertos límites en el equipo, y si llegan a sobrepasar esos límites, pues se considera que ya sea que el dispositivo no se está comportando como debería y no cumple con la estandarización definida, ¿no? También podemos hacerlo en el osciloscopio porque tiene la capacidad también de poder medir en el dominio de la frecuencia. El detalle es que no vamos a tener la misma sensibilidad que tiene un analizador de potencia, y aunque sí podemos cargar ciertos niveles de umbrales, únicamente sería como una prueba de paz y falla. No podemos imprimir un reporte como tal, como lo haría un analizador de potencia. Porque para la parte de la estandarización es importante tener en consideración que los reportes tienen que incluir dónde se hizo la prueba, con qué equipo, si está calibrado, cuáles eran los niveles de tensión, si eran los adecuados para poder hacer la prueba, el ambiente, el lugar, etc., ¿no? Y nuevamente para esta parte con el osciloscopio pues, se requieren las puntas de voltaje y de corriente para poder medir. ¿Ok? Voy rápido a pasar al osciloscopio para que vean cómo se ve una medición de armónicos de corriente. Aquí está. Nuevamente regresamos. Me voy a ir a una configuración de preset. Voy a cargar aquí otra sesión que tengo con análisis de potencia, y aquí está justamente los armónicos.
Listo, nuevamente. Tenemos aquí la misma carga lineal con un pequeño desfase positivo. Aún así, vamos a notar que tiene bastantes, bueno, tiene muy pocos armónicos porque justamente es una señal lo más lineal con un pequeño efecto inductivo. Entonces no es tan reactiva o lo suficientemente reactiva para que tengamos tantos armónicos, ¿no? Y aquí, en esta parte de aquí, vamos a ver el armónico principal, que son 60, está en 60 Hz. Aquí se toma como referencia la magnitud de 0 dB. Esto no significa que tenga 0 dB de potencia, sino que toma como la relación, digamos, como de potencia máxima, que son 0 dB, y tomando potencias menores vamos a tener menos, por ejemplo, el siguiente está en menos 12.5, menos 12.15 dB, perdón. Entonces va a tomar como referencia para la parte de los dBs la fundamental y de ahí va a empezar a medir, ¿ok? Por eso en 120, que es un múltiplo de 60, tenemos menos 12, en menos 180 tenemos menos 29 y así. Entonces si se dan cuenta, a partir del, que es como del quinto armónico, ya los niveles de potencia son lo suficientemente bajos, o son casi idénticos, porque es la cantidad mínima de corriente y de voltaje que puede medir el osciloscopio, ¿no? Esa es una de los límites que tiene el osciloscopio, su capacidad de medición de bajos niveles o de bajos umbrales, cosa que con una potencia podemos llegar más abajo, ¿no? Con el que tenemos el radio podemos llegar a empezar a medir acerca de los 50 microwatts, que es una potencia bastante pequeña, y que podríamos ver quizás armónicos de frecuencias más altas que tienen muy bajas amplitudes, quizás en este caso el osciloscopio no sea capaz de verlas, pero el adaptador de potencia sí es capaz de verlas, ¿no? Esta es una medición que podremos ver. Sí, ahorita está configurado con un estándar que es el 61000-3-2A, pero podemos nosotros configurarle la categoría, digamos, de categoría B, C o D, o si queremos algún otro estándar, ¿no? De igual manera podemos generar diferentes fases. Aquí como muestra muy rápida lo que voy a hacer es que voy a cargar otro análisis de potencia y voy a hacer que tenga los armónicos, pero en este caso van a ver que tiene muchísimos armónicos por la manera en la que lo estoy cargando. Aquí está, ¿no? Digo, ahorita lo que dice es que tomara como voltaje la señal del canal número 1, pero como de corriente la señal del canal número 2. En el canal número 2 tengo el circuito abierto, entonces realmente está midiendo como el ruido electromagnético o intrínseco que tiene el propio equipo. Y esto pues tiene muchísimos armónicos, ¿no? Si se dan cuenta son, y tenemos que cumplir con ciertos niveles máximos dependiendo del estándar, ¿no? Eso es lo que quería que vieran en esta parte, justamente cómo es que se tiene que ver una medición de armónicos y la estandarización, ¿no? Aquí si alcanzamos a ver en la señal de arriba, se ve como unas pequeñas líneas rojas, si se dan cuenta ahí. Eso es como una medición de Max Holt que tiene, en el cual nos va a mostrar cuáles han sido los máximos de armónicos de potencia que ha tenido en esta medición, ¿no? Aquí, esto es como una medición ficticia que estoy haciendo porque generé en dos canales, como si fuera un bifásico, pero tomando en consideración el canal de tensión como si fuera el mismo y el canal de corriente como si fuera el ruido intrínseco del equipo. Pero la intención es que vieran cómo se ve, cómo es que se puede configurar. Y la verdad es que es bastante sencillo, únicamente fijar el estándar, fijar en qué canal es señal de voltaje, qué canal es señal de corriente, y nos va a dar en automático la medición, ¿no? Aquí algo interesante es que podemos tener tanto la medición en la escala lineal o logarítmica, va a depender mucho de cómo estemos buscando visualizar, ¿no? O sea, qué tan diferente queremos ver el armónico principal contra los demás, ¿no? Aquí en este caso, que es logarítmico, pues se alcanza a ver un poquito más plano la medición. No sé si hasta que tengan alguna duda de momento, más bien hasta ahorita. Sí, todo en orden. Ok, perfecto. Entonces continúo. Luego ya vamos con la última parte de la presentación. Denme un segundito y les vuelvo a compartir. Aquí está. Justamente vamos con la parte final, que es mediciones de potencia en standby. Que es la parte de la medición de potencia standby. Es la cantidad de energía o corriente que está siendo disipada por un dispositivo mientras se cuenta energizado, ¿no? Puede que el dispositivo esté apagado, pero entran en modo de espera, en modo de standby, en el cual
sigue fluyendo una corriente, sigue fluyendo algún voltaje, pero entran en modo como de bajo consumo, ¿no? Aún así, aunque se encuentren en modo bajo consumo, quizás si tenemos un solo dispositivo, no hay problema. Pero ¿qué pasa si tenemos, no sé, el televisor, el refrigerador, tenemos, no sé, alguna lavadora o algo? Pues aunque estén en modo de stand-by, pues se están consumiendo y esa suma de todos los dispositivos llegan a tener un consumo considerable, ¿no? Y este consumo también llega a tener armónicos, llega a tener todo lo que hemos visto, y nuevamente pues va a afectar mucho al desempeño de alguna instalación. Ahorita hablo un poco más enfocado a la parte del hogar, pero pues esto va también para las máquinas de producción, de soldadura, motores grandes, o sea, todo esto aplica para todos igual, y pues hay que cumplir con las regulaciones, ¿no? Un poco de la parte de lo que se busca, si tenemos algún reloj, si esperamos que el dispositivo responda a algún control remoto o si entra en algún modo de suspensión, pues va a estar consumiendo esta corriente, ¿no? Aunque sea muy pequeño, puede ser grande, depende del dispositivo. Si no está lo suficientemente bien optimizado, pues este tipo de corrientes pueden llegar a ser altos y tenemos problemas ahí normalmente, ¿no? Porque únicamente por tener conectado el dispositivo, pues va a estar consumiendo energía eléctrica y esto se ve reflejado en el costo del consumo de energía. Por ejemplo, en una residencia, este consumo de energía puede llegar a ser del 10 al 15% del consumo total en la parte del entorno residencial o comercial, y pues es bastante significativo. Entonces hay que tener consideración de esto, y esto puede aumentar con el tiempo y con la cantidad de dispositivos que tengamos. Y por eso es muy importante poder medir y cuantificar la potencia de standby. Y para ese tipo de mediciones, únicamente lo puede hacer un analízar de potencia, vamos a ver un poquito más adelante, y pues hay que supervisar, reducir el uso y el costo de la energía, ¿no? Y cumplir con los requisitos regulatorios dependiendo del país. Un poco acerca de las normas y las regulaciones, por ejemplo en Estados Unidos tenemos la parte de Energy Star, en la Unión Europea la parte de ecodiseño, que están enseñados a promover la conservación de energía, reducción de costos y preocupación por el medio ambiente. El cumplimiento de una norma va a requerir el consumo de energía en espera por debajo de un umbral determinado. O sea, tenemos un nivel máximo que podemos consumir en modo standby y tenemos que cumplir con ese sí o sí para que pase a la venta en un dispositivo. Y pueden recibir diferentes clasificaciones en función de la cantidad de energía en espera que consuman, ¿no? Las normas nacionales o regionales suelen hacer referencia a la IS 62301, que es la norma internacional para poder medir la potencia en standby. Vamos a hacer un poquito de esta norma. Nos va a dar los requisitos para la fuente de alimentación de la red de corriente alterna, o sea, ya sea de la subestación o de la red que estamos conectados. Nos va a definir los voltajes, frecuencia y contenido armónico que debe tener nuestra señal en consumo de espera. Y los requisitos también para el dispositivo de medición. Como les comentaba, si queremos medir el contenido armónico, pues requerimos pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, y tenemos que hacerlo de la manera correcta, y nuevamente si tenemos estos armónicos de frecuencia, pues hay que graficarlos y también hacer los cálculos del factor de potencia, la potencia aparente, la potencia reactiva. Entonces, por eso es que requerimos usar equipo especializado para la solución ideal, ¿no? Y esa es la razón de que conozcamos un poquito acerca de esto. Estos equipos deben ser capaces de medir corrientes muy bajas con factores de cresta altos, justamente lo que les mencionaba. En esta parte ya no puede entrar un osciloscopio. ¿Por qué? Porque no es capaz de medir voltajes y corrientes, más bien corrientes tan bajas, ¿no? Porque la tensión, el voltaje se mantiene, pero el consumo de corriente se va muy abajo cuando entra en modo standby, y el osciloscopio pues no es capaz de medirlo. Por esta razón es que se ocupan los análisis de potencia, y por esta razón los análisis de potencia están diseñados para que puedas tú emitir un reporte y puedas cumplir con la estandarización y decir que tu producto puede salir al mercado porque cumpliste con las normas que rige ya sea cierto país que se vaya a vender o se vaya a exportar. Y también nos va a definir los requisitos que tenga que tener el reporte y el formato. Lo vamos a ver. Debe de contener información del dispositivo que está probando, el entorno de prueba, etc. También nos debe de tener los datos medidos e información sobre el método de medición que se ocupó para la prueba. Los desafíos principales es tener una baja potencia con bajas corrientes, requieren un nivel alto de precisión, una alta resolución y una alta frecuencia de muestreo, o sea que nuestro equipo sea lo suficientemente rápido y sensible para poder medir ciertos armónicos o eventos de inROR,
cuando cambio pase de un estado de standby a un espacio, a un modo de operación. Entonces por eso es que requeríamos tener un equipo muy preciso y exacto para poder medir. Y regularmente la corriente se extrae de manera no lineal en este tipo de dispositivos, y es cuando vamos a empezar a tener este tipo de conflictos con los inrush current, ¿no? Que son corrientes parásitas, por decirlo así, que llegan en forma de picos y en forma de ráfagas en un tiempo muy corto, pero de una amplitud muy grande que pueden ocasionar que se niegue un dispositivo o que se llegue a dañar nuestra misma red. Y las ráfagas se utilizan para cargar un condensador, y el condensador va a suministrar energía entre ráfagas, ¿no? Esto como para tratar de mitigar los efectos de estos inrush current. Y este consumo de energía en ráfagas pues, puede conducir a un factor de cresta alto. Puede ser difícil establecer estos rangos de medición, por lo cual estos datos deben de almacenarse y recopilarse durante largos periodos de tiempo, por ejemplo, minutos, horas, días, y en casos hasta meses. La parte de los analizadores, se ocupan actualmente los analizadores porque con los métodos de medición tradicional pues no se pueden hacer las mediciones que piden los nuevos estándares. Por lo tanto se ocupan este tipo de analizadores bastante especializados para medir la potencia standby por la precisión, la velocidad de sampleo, la cantidad de información que pueden guardar y los niveles que pueden medir. Tú únicamente proporcionas los ajustes o parámetros que definas tú mismo, o si quieres usar en el estándar, cargas el estándar y en automático ya te van a cargar toda la prueba, la dejas corriendo el tiempo que desees medir y vas a obtener un resultado de la prueba, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo muy sencillo de cómo es que se configura. Tenemos una lavadora, la cual está en modo standby, se conecta a nuestro adaptador, el cual se va a conectar a un analizador de potencia, y el analizador se va a conectar a la corriente eléctrica. Entonces de esta manera estamos midiendo entre la lavadora y la red eléctrica sin tener que abrir algún circuito extra, únicamente poniéndonos en medio básicamente. Y tenemos que establecer los requisitos de calidad de la red eléctrica, se deben de establecer los parámetros de configuración, estos ya pueden ser dados por la norma, por el estándar. En este caso hay que fijar el nivel de voltaje y frecuencia de la red, factor de cresta, duración de la prueba, y las ejecuciones de prueba y el informe se generan de manera automática. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de un reporte de prueba. Por ejemplo, lo que mide el estándar 62301, nos va a pedir uno que tengamos el cliente, ¿no? El laboratorio que ejecutó las pruebas, el dispositivo que se ocupó para hacer estas pruebas, el instrumento que se ocupó para hacer estas pruebas, las condiciones de la prueba, ¿no? La duración, el tiempo, la fecha, el lugar, el voltaje, la tensión nominal, la frecuencia, y un resumen de la prueba, ¿no? O sea, cuál fue el promedio, el máximo, mínimo, qué tipo de medición se ocupó, si sampleo, peak, envelope, cuál fue la potencia media, si pasó o no pasó la prueba, ¿no? Lo más importante, ¿pasa o no pasa? Entonces, esta es una de las cualidades que nos va a poder dar un analizador de potencia. Voy recapitulando rápido, ya podemos terminar. Vamos con la parte que conozcan nuestro nuevo analizador, el cual justamente está diseñado para todos los segmentos del mercado que pueden requerir un analizador. No únicamente para irnos a la parte de compliance o irnos a la parte de regulaciones, sino también si queremos ver únicamente niveles numéricos, o si queremos ser capaces de ver formas de onda. Como este equipo es capaz de samplear a una muy buena velocidad, podemos ver los eventos transitorios de voltaje y de corriente, y poder garantizar nuestras mediciones de una muy buena manera. El nuevo analizador que tenemos ahorita, que tiene poco de un mes o 2 meses que salió, tenemos 3 modelos básicos. Uno es el NPA 101, lo cual son mediciones numéricas básicas, lo que les mencioné, o sea, potencia activa, reactiva, aparente, factor de potencia, el factor de corrección también lo vamos a poder medir únicamente de manera numérica, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver los puros números, sin ninguna gráfica ni nada. Tenemos el NPA 501, en el cual ya tenemos mediciones más avanzadas, como mediciones de inrush, el total harmonic distortion, vamos a tener la medición de los armónicos, ¿no? Y vamos a poder graficarlo, justamente vamos a poder, tanto las gráficas como las trazas, o sea, vamos a poder ver la traza de la forma de onda como se ve aquí, en esta parte, vamos a poder ver esas trazas, vamos a poder ver la gráfica de armónicos, y el modelo NPA 301 es todo lo anterior, pero agregando justamente las pruebas de conformidad para standby y de armónicos. O sea, vamos a poder cargar el estándar, el IS 61000-2-3,
o cualquier otro estándar, podemos precargarlo de una manera muy fácil y nos va a facilitar las pruebas, ¿no? La ventaja de esto es que nos entrega un reporte, el cual va a estar estandarizado y podemos presentar entre alguna entidad que no lo requiera. Una ventaja es que tiene una interfaz muy intuitiva con control local. También se puede controlar de manera remota, vía LAN, USB o GPIB. Todavía hay muchos laboratorios que nos piden la parte del GPIB porque sigue siendo una conexión muy estable y muy buena. También el registro es muy fácil y se pueden exportar los datos en CSV. Entonces, en algún Excel o algo podemos sacar la información, analizarla de una manera muy rápida y sencilla, ¿no? Aquí un poquito para que vean cómo es la conexión. Lo que les mencionaba, se conecta aquí al canal de corriente, al de voltaje y al común. Se usa ya sé que se puede ocupar una pinza perimétrica para poder llegar a medir niveles de corriente más alto, si así lo requerimos, o a través de un shunt resistor, ¿no? De manera local, el NPA puede medir hasta 600 volts RMS y corrientes de hasta 20 amperes RMS. Si queremos llegar a sobrepasar eso, vamos a requerir de una sonda externa, así como tipo la del osciloscopio, ya sea que sea una antena Rogowski o cualquier tipo de antena de sonda de corriente, podemos ocuparla sin ningún problema. Y la conexión inmediata, como lo habíamos visto hace ratito, pues es ocupar el adaptador, el cual va a ir conectado directamente al equipo, y contamos los adaptadores para cada una de las regiones, por ejemplo, para Estados Unidos, Europa, Reino Unido, China, Australia, ¿no? Que manejan diferentes tipos de sockets. Tenemos los adaptadores para cada uno de estos, ¿no? Si estamos generando un equipo que quizás no se va a vender en México, sino se va a vender en Europa, pues necesita hacer las pruebas con el cable que proporciona voltaje con la entrada de allá. Aquí un poquito para que conozcan la interfase. Así es como se vería una medición numérica, únicamente teniendo los datos corriente RMS, voltaje RMS, corriente RMS, potencia activa aparente, el tiempo, el consumo de watt hora, ¿no? Y para poder acceder al menú, pues es únicamente presionando los botones. Podemos sacar menús de medición numérica, armónicos, forma de onda, trend chart y inrush. Los modos de visualización que tenemos, depende del modelo, podemos tener modo numérico, forma de onda, el trend chart, el inrush mode y los armónicos. Vamos a ver un ejemplo de uno de ellos. En el modo numérico tenemos esta parte de poder ver los valores como tal de manera numérica. Y son uno de los ejemplos de qué es lo que podemos ver en el modo numérico. En la forma de onda podemos ver como tal la forma de onda. De este lado tenemos una bombilla incandescente de 60 watts, o sea, una carga lineal. Y del otro lado tenemos una bombilla LED equivalente a los 60 watts con una carga no lineal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la señal de corriente se ve bastante distorsionada y también por lo mismo la señal de potencia se va a ver bastante distorsionada, ¿no? Esto es una de las cualidades que podemos tener con este tipo de analizadores. También el modo gráfico de tendencias, en el cual vamos a poder ver no solamente el evento en ese instante de tiempo, ¿no? Sino ver cómo se está comportando durante un largo tiempo nuestra señal, ya sea de voltaje o de corriente. Por ejemplo, en este caso, cuando tenemos una disminución de la señal de voltaje es porque tenemos un aumento en la corriente, ¿no? O sea, ya sea que alguna carga nos está exigiendo demasiada corriente y esto va a hacer que, por la ley de Ohm, pues el nivel de tensión tenga que bajar, ¿no? Para compensar esa subida de corriente. Y aquí está un caso en el que estamos midiendo las corrientes contra el Total Harmonic Distortion. Corrientes más altas crean un Total Harmonic Distortion más bajo. El modo de irrupción o de inrush, aquí podemos ver, o sea, en la cual la corriente va a ir disminuyendo gradualmente con cada ciclo, o que tengamos una ráfaga de muy alta corriente después del encendido, ¿no? Esto es algo de lo más crítico que buscamos medir cuando pasas de una secuencia de stand-by a una secuencia de encendido, porque eso nos puede freír ciertos componentes eléctricos. Un ejemplo de modo armónicos, como ya lo vemos con el osciloscopio, es muy similar. Tenemos una tabla de armónico principal y posterior a esto los armónicos de frecuencia, ya sea que sean pares o impares. Y podemos ver de la misma manera una tabla con los armónicos, ¿no? El orden del armónico, la frecuencia en la que están, la amplitud, el grado, etc, etc. Y con funciones adicionales podemos ocupar el analizador como medidor de energía, limit testing, o sea, podemos fijar ciertos parámetros máximos o mínimos
para poder medir y dejarlo trabajando en caso de que llegara a sobrepasar, pues nos va a poder venir una alerta, podemos tener entradas y salidas externas, esto para poder iniciar o terminar alguna prueba, ocupar un sensor externo, tenemos la parte de data logging y la parte de remote access control, o sea que se puede controlar de manera remota. Y pues de mi parte creo que sería todo. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quisieran ver quizás más adelante. Digo, creo que me excedí un poquito más del tiempo, pero quise abarcar lo más posible en cuanto a teoría y en aplicaciones para que pues, vean, conozcan un poco más de las soluciones. Sí, Manuel, si quieres hablar, con todo gusto. Sí, buenas tardes, ingeniero. Disculpes, mi nombre es Emanuel, soy estudiante de la licenciatura en Ingeniería Electrónica. Tengo dos preguntas. La primera es, en una parte de la primera presentación mencionó que necesita 8 canales en un osciloscopio para medir un sistema trifásico. Así es. ¿Me puede repetir, por favor, para qué son los últimos 2 canales que necesita? Sí. Si quieres, empezamos con esta. Los últimos 2 se ocupan principalmente como referencia, como muestreo. Porque si tenemos algún arreglo en delta o en estrella, pues lo vamos a conectar, ¿no?, al arreglo. Y queremos verificar independientemente si alguna de las fases está bien o quizás buscas revisar, porque si tú tienes tu sistema trifásico, pues lo vas a tener conectado a cada una de las fases. Pero quizás te interesa también medir cómo está el neutro, lo que te mencionaba. Quizás si tenemos una distorsión de armónica muy alta y eso se va a ir por el neutro, o sea, tenemos los de tercer orden que entran en fase y se van por el neutro. Entonces, podemos conectar al neutro, esos últimos 2 canales, para revisar qué es lo que está pasando por ahí, ¿no? Se ocupan como referencia principalmente, los puedes conectar ya sea en paralelo a otra fase y revisar que estén midiendo correctamente, o como te comenté, al neutro y ver cómo está comportando toda la medición en completo, ¿no? Pero se ocupan principalmente para eso los últimos 2 canales. Sí, muchas gracias. Y la segunda pregunta es, me llamó la atención los 2 aparatos que utilizó, el osciloscopio y el medidor de potencias. ¿Nos podría platicar acerca del precio? Sí, eso lo podían ver con Wendy, ella es la encargada de la gente de ventas. Yo soy el ingeniero de aplicaciones como tal, directamente de Roland Schwartz, entonces yo no tengo acceso a los precios, ahí desafortunadamente, pero nuestros compañeros del cuerpo de ventas, pues con gusto te pueden hacer llegar los precios. Ya sea depende de la solución que busques, si quieres darte una referencia, si cuánto cuesta un analizador para, por ejemplo, para compliance, para testing, o cuánto cuesta un analizador únicamente para medir datos de manera numérica, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Algún? Sí, ¿alguien tiene alguna otra duda? Omar vi porque ya alzó la mano. Buenas tardes, sí, mi duda sería, los armónicos, a lo que entendí, aumentan el consumo pero reducen la eficiencia del consumo como tal. Sí, lo que ocasionan los armónicos es aumentar el nivel de Total Harmonic Distortion, ¿no? ¿Y esto qué es lo que puede ocasionar? Uno, si tenemos armónicos, o sea, que las amplitudes sean lo suficientemente altas, uno, van a aumentar el consumo, y 2, van a empeorar tu factor de potencia, porque se está perdiendo mucha energía por tener tantos armónicos, ¿no? Entonces, por esta razón es que tenemos la estandarización de medición de armónicos, porque queremos evitar que nuestra carga no sea lo suficientemente reactiva para que empiece a generarse la conducción del efecto de piel. Lo que básicamente lo que buscamos evitar, manejemos niveles seguros de armónicos que, uno, no incrementen el consumo de energía o el desperdicio de energía, y 2, que no sobrecalienten los conductores ni los dispositivos, ya que si se ocasiona algún corto por sobrecalentamiento, pues sabemos que eso se convierte en algún incendio o algo de ese estilo, y pues es la razón de que tengamos que medir y que sea tan estricto medir los armónicos de corriente. No sé si eso satisface tu duda, Omar. Sí, muchas gracias. Y tendría otra duda.
Sí. Comentó que muchos dispositivos modernos se encuentran en stand-by, tales como los microondas o las lavadoras. En caso de no ser indispensable, ¿se podrían desconectar para eliminar esos posibles armónicos? Sí, todo va a depender del dispositivo. Por ejemplo, digo, ahorita hay muchos dispositivos que ya están entrando a esta parte del IoT y que ya requieren como tal alguna conexión siempre para mantener ciertas memorias de buffer, ciertas memorias volátiles para poder operar que requieren. Digo, ya estoy un poquito más a corregir por dispositivo, pero si tienes algún elemento que realmente no requieras que esté conectado o que tenga que estar conectado para que puedas operarlo, digo, prefiero que no necesites en modo de stand-by a fuerza para poder operar de manera correcta, pues lo puedes conectar, ¿no? De esta manera vas a reducir el costo, vas a reducir algún desbalance que pudiera llegar a haber ahí, porque estás cortando el consumo de stand-by de esos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, un refri, pues no lo podemos conectar en modo stand-by, ¿no? Porque deja de enfriar. Quizás no siempre está actuando el compresor, pero si llegamos a desconectarlo, pues se va a detener el ventilador que está haciendo el flujo del aire para hacer el intercambio de calor. Entonces, hay dispositivos en los que sí, por ejemplo, alguna tele que únicamente la queremos ocupar cuando tengamos que verla, pues la podemos conectar y que no esté consumiendo en modo stand-by, ¿no? Entonces, va a depender mucho del dispositivo, pero sí se puede desconectar sin ningún problema. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Ahí, Manuel, si con todo gusto, pues abre el micrófono. Nos mencionaba que también podíamos comentarle algo que nos interesara a futuro, ¿no? Sí, claro que sí. A mí me parece un tema muy interesante y muy variado sobre el análisis de potencia, y también por nuestros conocimientos de circuitos eléctricos sabemos que las bobinas retrasan el ángulo de fase de la señal, pero si implementamos un capacitor, ese ángulo de fase se corrige. Sería genial que para futuras charlas se contemplara como la corrección de factor de potencia. Tengo entendido, Ok. como lo mencionó, el factor ideal es 1, el factor que ya no te causa multa. Estaría muy genial hablar de eso a futuro. Sí, creo que sí. Sí, tengo por ahí una pequeña presentación que habla acerca justamente de corrección del factor de potencia. Y sí, este tipo de correcciones se tiene que hacer primero un estudio referente a esto para conocer qué tipo de cargas o qué tipo de problemas podemos llegar a tener, ¿no? Y de qué manera podemos diseñar lo que actualmente se ocupa y la manera más común para reducir esto, pues es un banco de capacitores en el cual justamente vas a buscar mitigar el efecto inductivo que llegara a tener sobre toda la red eléctrica. Agregas algunos capacitores y esto pues va a regular, mitigar el efecto inductivo con el capacitivo y de alguna manera crear ahí o mejorar el ángulo de fase, ¿no? Esto es más con cargas, como te mencioné hace rato, con cargas lineales, que no tengan alguna distorsión muy grande. Porque si llegan a tener una distorsión muy grande, aunque estén alineados en fase, la distorsión puede crear que nuestro factor de potencia empeore. Entonces, ya si queremos hacer una corrección de factor de potencia basándonos en la distorsión armónica, pues ya se ocupan otros métodos más avanzados, ¿no? La parte de los capacitores, en las casas funciona bien porque no tenemos tantos elementos tan reactivos que pudiera meter tanto ruido, realmente son más los inductivos como una lavadora, algún refrigerador, que el efecto inductivo predomina considerablemente y que igual son equipos de un consumo lo suficientemente grandes para que nos llegaran a afectar, ¿no? Actualmente la electrónica pues cada vez consume menos corriente, entonces sí llegan a tener una distorsión armónica bastante considerable, pero sus consumos no son tan grandes como para vernos afectados contra el efecto que puede producir una lavadora, un refrigerador, un microondas, ¿no? Que requiere hacer una conversión de voltajes muy altos para poder rayar con una potencia muy grande. Entonces, sí, con todo gusto podemos hablar más adelante de esta parte de la corrección del factor de potencias. No sé si tienen alguna otra duda, con todo gusto pueden levantar la mano o abrir el micrófono. Muchas gracias por la presentación y por responder las dudas.
Buenas tardes. Mi nombre es Germán Mejía. Una pregunta. En Sí, el caso Germán. de que se detecte algunos armónicos que tengan un efecto pues importante, ¿cómo se pueden corregir? ¿Es parecido a corregir el factor de potencia? La corrección ahí va a depender mucho del diseño del dispositivo. Se pueden corregir quizás usando algunos filtros para tratar de reducir las componentes de frecuencia. O sea, si ponemos algún filtro pasabajas, ¿no? Buscando mitigar justamente esos componentes en alta frecuencia que nos pueden llegar a hacer daño, sería alguna de las maneras, pero esto va a depender muchísimo del diseño y del dispositivo que busquemos mitigar los armónicos, ¿no? Eso sí depende 100% del dispositivo bajo prueba, cómo está diseñado, quién diseñó todo esto, pues para buscar a ver en qué etapa, ¿no? Aquí ahorita vimos como las pruebas en una misma etapa, que es en la etapa de meramente en la etapa ya final, o sea, cuando ya está conectado a la red eléctrica. Pero, por ejemplo, con el osciloscopio, otra etapa que tiene ahí es que podemos hacer pruebas de potencia en diferentes etapas del circuito, no únicamente ya cuando está terminado, sino podemos hacer mediciones, por ejemplo, de la fuente conmutada. Por ejemplo, si estamos en una computadora, pues hacer únicamente mediciones de la fuente, ¿no? O después de hacer mediciones de integridad de la señal sobre sobre las PCBs que están conduciendo los niveles de corriente altos, porque actualmente las computadoras, por ejemplo, consumen una gran cantidad de corriente, bastante alto, y a pesar, aunque la conducción es a través de PCBs, pues tienen que ser lo suficientemente buenos para soportar la frecuencia y la potencia necesaria sin que se quemen. Entonces, con el osciloscopio podemos hacer análisis de potencia en diferentes etapas de la producción o del diseño de un dispositivo, cosa que con el análisis de potencia es más para la parte final, ¿no? Ahora yo lo enfoqué un poquito más como para la parte final de la detección, ya para pasar a la parte de estandarización, pero el osciloscopio se puede ocupar desde el inicio, o sea, desde que está haciendo el circuito, se está procesando el circuito, también el osciloscopio nos puede ocupar para hacer pruebas de precompliance, o sea, medir el campo magnético, el campo eléctrico que genera estos impulsos de corriente que vamos a ver en alguna tabla, también podemos medirlo con el osciloscopio. Tenemos sondas que son capaces de medir este campo cercano, ya sea de magnético o eléctrico, dependiendo de la situación de si la corriente es mayor, el voltaje es mayor, pues vamos a tener una diferencia del campo, ¿no? Entonces, como digo, ya fue un poquito más de la pregunta, pero a grandes rasgos va a depender del dispositivo y en la etapa en la que se encuentra nuestro error, ¿no? Si la encontramos al final es porque ya algo que hicimos en el presente no está funcionando como debería, entonces tendremos que regresar. Y el osciloscopio puede ser una herramienta más versátil, porque vamos a poder analizar en diferentes estados de nuestro proceso de producción y no únicamente en la etapa final cuando ya acabamos de producirlo. No sé si eso te ayuda un poco, Germán. Ah, sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda que lleguen a tener por ahí? Pues bueno, si no tienen alguna otra duda, creo que podemos dar por terminado este pequeño webinar. De todos modos, cualquier duda que lleguen a tener más adelante, si quisieran conocer algún equipo, pues lo pueden agendar con mi compañera Wendy y podemos ver por ahí la manera de que conozcan los equipos, les importamos alguna charla o algo. Y pues la idea es que conozcan la solución, vean los tipos de mediciones que se pueden hacer y pues principalmente esto, ¿no? Conocer las nuevas tecnologías y las nuevas mediciones que podemos realizar.